Pues, ¿qué les parece si iniciamos este tiempo de gozo, de alegría? Ustedes pueden cantar ahí en su casa, si están tal vez en el negocio, donde sea que estén, hermanos, vamos a cantar y vamos a adorar al Señor. Sé que no es como en el campamento, pero vamos a dar la mejor adoración a nuestro Dios, ¿les parece? Y vamos a decirle que solo es digno Él de recibir la honra, la alabanza, por siempre y para siempre. Tenemos 17 conectados, así que vamos a iniciar. Oramos, acompáñenme orando. Señor, te agradecemos la infinita misericordia y gracia que tienes para cada uno de nosotros. Señor mío, gracias por estar tan pendiente de tu iglesia. Gracias porque tú eres quien sostiene a la iglesia. Y en medio de estos tiempos inciertos, donde tal vez pensáramos qué sucede, qué va a pasar, donde se hace más evidente que no podemos añadir un día a nuestras vidas, ni por más que nos esforcemos, tener todo el recurso necesario. Ahí es cuando tú te manifiestas y muestras tu gracia y tu misericordia para cada uno de los que estamos. Gracias por esta semana que nos has permitido. Gracias porque hemos podido estar conectados, aunque no persona a persona, aunque no en la nave de la granja, aunque no en un ambiente de comunión. Hablo personal, hablo de manera física, pero sí podemos estar unidos en la misma fe y con el mismo sentir, Señor. Así que hoy queremos darte gracias por darnos una semana muy especial. Gracias por la vida de tu iglesia El Shaddai, por cada familia que puede conectarse y puede escuchar tu palabra. Y hoy queremos agradecerte con alabanzas, predicando tu palabra, con testimonios y gratitudes que pues tú has hecho, has provocado en cada uno de nosotros. Te bendecimos y te adoramos, Señor, y las palabras del apóstol Pablo las hacemos nuestras. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos un Dios que adoramos, ¿verdad? Y ese Dios no cambia, Él es fiel, ese Dios es grande y ese Dios le honramos y le adoramos.
palabra que no podemos dar a nadie más la gloria, sino solo a Jesús. Así que vamos a decirle, a Él sea la gloria, por siempre y para siempre. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, que rompió la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Por qué podemos adorar a Jesús? Bueno, muchas cosas tenemos que decirle, muchas cosas tenemos que darle, muchas cosas tenemos que ofrecer y recordar, y en cada una podemos adorar a nuestro Señor. Dice su palabra que si solamente bendeciremos a Dios cuando las cosas vayan bien, o cuando pensemos que todo va bien. Por supuesto que no. Aún en las cosas adversas o no tan buenas, adoramos al Señor. Y le decimos, Dios, tú sigues siendo el mismo. Tú eres Dios, tú eres bueno. Pase lo que pase, sea lo que sea, realmente recordamos esto en nuestras vidas. Durante esta semana estuvimos hablando de temas, creo que muy puntuales, ¿verdad? Hablamos acerca del gozo de estar o de ir con Cristo, el gozo de depender de Cristo, el gozo de obedecer de Cristo, el gozo de oír a Cristo. Y tanto para jóvenes como para adultos, las enseñanzas iban encaminadas precisamente a esto. La enseñanza del día de hoy va a resumir esto, que al final de nuestros días tenemos que exaltar y reconocer a Dios todo el tiempo y saber y comunicar que solamente Él es Dios bueno en nuestras vidas. Y así lo creemos. Hermanos de Shaddai, creemos que el Señor no ha terminado con ustedes ni con nosotros. El Señor sigue trabajando y la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros la terminará hasta el día que Cristo venga por nosotros. Podemos decir amén y podemos decir, Señor, esto es así, es una realidad. Esto lo terminarás hasta que tú vengas por nosotros o nosotros estemos contigo. Cuando estemos con el Señor, va a ser un momento único. Es más, va a ser el único momento. Y va a ser un momento especial, sobrenatural, sublime. Y este tiempo no lo podemos ahora entender a totalidad, pero sí creemos que va a suceder, sucederá, estaremos con el Señor. Y dice la Escritura que nosotros somos en esta tierra solamente peregrinos y extranjeros. Esta no es nuestra ciudadanía, no dependemos de esta tierra, dependemos totalmente y somos totalmente del cielo. Vamos hacia allá, hermanos, familia. Si el Señor nos permite volver a vernos en esta tierra, gloria a Dios, vamos a disfrutarlo. Pero si no, un día estaremos reunidos con Cristo.
Señor mora hoy contigo y conmigo, en ti y en mí. Y creemos por fe esto con todo nuestro corazón. Pero también creemos que un día el Señor nos llevará donde está ahora Él para vivir por siempre. Y donde ese lugar menciona la Biblia, el Señor cambiará nuestro lamento por alegría, cambiará nuestras tristezas, limpiará nuestras tristezas. Y entonces será un tiempo glorioso, el cual Cristo ha logrado en la cruz del Calvario. Así que ánimo, sonríe, anímate. Esperemos ansiosos el regreso a nuestras iglesias locales para adorar al Señor con todo nuestro ser. Porque en Cristo estamos completos, ¿verdad? Solamente en Cristo estamos completos. Sin Cristo estábamos bien incompletos. Tratábamos de complementar nuestra vida con muchas cosas, con muchos eventos, con muchas personas, pero solamente en Cristo estamos completos. Y hermanos, recordamos con gozo los momentos en los cuales cantábamos cada una de las alabanzas a todo pulmón, con todas nuestras fuerzas, y adorábamos al Señor ahí en el campamento, precisamente reconociendo y reuniéndonos alrededor de la persona de Jesús, diciéndole: Cristo, en ti estamos completos. Pueden venir vientos, pueden venir mareas, pueden venir adversidades, pero solamente en ti estamos completos. Nuestra personalidad, nuestra realmente naturaleza está en Cristo. Debiera estar ahí siempre. Solamente en Cristo estamos completos. Cantamos. Algo que pensar, grita mi alma, porque no puedo más sin ti, Señor. Y pasa despacio esperando llegar a este lugar. Grita mi alma, porque no puedo más sin ti, Señor. Eres tú, Jesús. Eres tú. Escucharte así, solo aquí, amén, Señor, amén. Solo en ti puedo estar completo. ¿Qué más puedo pedir, Señor?
solamente en Cristo estamos completos. Solamente en Cristo está nuestra razón de fe. Solamente en Cristo estamos realmente seguros, hermanos, no solo completos, sino también seguros. No solo completos, sino también dependiendo de Él. Y esta semana, cuando íbamos a cada una de las conferencias, nuestra oración de mi papá y mía era que a través de las enseñanzas, donde pudiera haber mucha distracción, pudiéramos escuchar la voz de Dios, obviamente a través de su palabra en las enseñanzas, y que hayamos sido retados. Espero que cada uno de nosotros haya sido retado en cada una de las conferencias, escuchando la palabra de Dios y siendo guiados en este tiempo de enseñanza. Vamos a ir a la enseñanza en esta hora. Así que prepara tu vida, prepara tu corazón y escucha atentamente lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tal, mis amados hermanos? Qué gusto volver a saludarles en el día del Señor. Qué gusto es estar escuchando la alabanza. Y la verdad es que me transportaba a esas reuniones de clausura que teníamos cada que terminaba un campamento. ¡Wow! Era algo increíble. Y aquí a un lado, escuchando todas estas alabanzas, veía a la gente alabando, exaltando al Señor con tanto júbilo, y a los varones dispuestos ya para trasladar las sillas, a las hermanas para limpiar la cocina. ¡Wow! No, era algo increíble. Y después de haber sido tan bendecidos, tan fortalecidos durante el campamento, por diferentes razones había tristeza en nuestro corazón. Y lo digo por mí y por mi familia, porque anhelábamos quedarnos allá más tiempo y se había acabado. Entonces ya por la tarde regresábamos, pero regresábamos llenos de congoja. Fue un tiempo, ha sido una década maravillosa. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña a que pues todo esto sucede porque estamos, como se mencionó, en un mundo transitorio, en un mundo que no es nuestro, estamos viviendo como extranjeros. Y también en la palabra del Señor encontramos palabras que tienen que ver con acordarnos o recordar. Y de eso, o por eso se ha acuñado la siguiente frase: recordar es vivir. Lo hermoso es recordar lo que el Señor hizo durante esta década. Ya lo hemos visto a través de la Escritura y todos podemos decir, sí, así fue. No hemos mentido para nada. Y podemos concluir hoy con la certeza de que aún a distancia, con la certeza de que aún en línea, la iglesia de Cristo sigue exaltándole y glorificándole. Vamos al capítulo 4 de la carta de Pablo a los Filipenses. Abran su Biblia. Espero que ahí estén listos en esta clausura virtual que tenemos del campamento Campacítate 2020. Y voy a leer los primeros 5 versículos que llenan de gozo mi vida, y después nuestro hermano Jera también continuará. Él es parte total desde el día en que se comenzaron a hacer estos campamentos allá en Delicias. Capítulo 4, dice el versículo 1:
Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Creo que el propósito de los campamentos que nuestros hermanos tenían en mente era que cada creyente se mantuviera firme, se mantuviera constante al Señor. No solamente los camperos, pero también los que enseñábamos la palabra. El deseo era que todos nos mantuviéramos cada día, cada mes, cada año firmes en el Señor, y de esa manera ir experimentando cada año la fidelidad también del Señor en nuestras vidas. Por esto, hermanos, por esto era que los hermanos se esforzaban tanto, que los hermanos luchaban tanto para que nosotros los creyentes nos mantuviéramos firmes en el Señor. Y esta es la razón por la que Pablo les escribe a los filipenses: hermanos, hay muchas distracciones en la vida, hay muchos caminos que nos pueden desviar, pero ustedes manténganse firmes en el Señor. Manténganse así. Y les da una razón poderosa para que así se mantengan. Obviamente porque son amados por los pastores. Obviamente porque son deseados por los pastores. Obviamente porque son gozo y corona de los pastores. Pero sobre todo, hermanos, porque son amados por Cristo. Somos amados por Cristo. Y si hay alguien que se interese, si hay alguien que desee más que nadie nuestra firmeza en el Señor, es Cristo mismo. Porque somos su trofeo de gozo, porque somos su trofeo de victoria, porque somos su trofeo de alegría. Así es que, hermanos, el versículo 1 expone el corazón de Pablo para sus hermanos. Y les dice: mis hermanos, yo les amo. Ustedes han sido parte de mi ministerio, así es que deseo que se mantengan firmes en el Señor. La persona que se mantiene firme en el Señor a pesar de los problemas y dificultades, de las bendiciones y luchas que tuvimos durante esta década, déjenme decirles que les felicito, que somos compañeros de milicia, que vamos en el mismo rumbo, que no ha sido fácil, pero la gracia y el poder de nuestro Dios nos ha mantenido firmes en Él. El versículo 2 me recuerda también otra cosa, hermanos. Durante esta década, en los campamentos experimentamos diversos problemas de todo tipo, por diferentes razones. Pero el Señor siempre nos sacó adelante, hermanos. Y lo mejor es que esos problemas se arreglaban, había arrepentimiento y se restauraban las relaciones interpersonales. Podríamos mencionar varias como líderes, pero también ustedes como camperos podían mencionar varias. Es que tuve roces con mi hermano, con mi hermana, pero finalmente todo esto se arregló. Finalmente todo esto tuvo un buen final, gracias a Dios. Y cuando salíamos, hermanos, pues íbamos con gozo, aunque también reconocemos que varios no se fueron tan fácil así, ¿verdad? Que tal vez salieron con resentimiento, tal vez salieron con enojo, tal vez salieron con amargura, pero la verdad es que fue una década enorme de experiencias buenas, aunque también experiencias un poquito difíciles, un poquito raras. Es decir, en el campamento tuvimos tanto a Evodias como a Síntiques, hermanos, que nos ayudaron, gracias a Dios, nos ayudaron
con los problemas, con las dificultades, a confiar y a buscar más al Señor. Y hoy podemos, al recordar un poquito, ver a la iglesia fortalecida y bendecida por el Señor después de una década de campamentos llenos de gozo para Cristo. Ahora bien, en el versículo 3 hay un ruego, una súplica, que lo apropiamos los que estuvimos en esos campamentos. Les ruego, compañeros fieles, que ayuden a mantener buenas relaciones. Y ese era nuestro trabajo, y ese era nuestro gozo, nuestro deleite. Y la razón por la que manteníamos esas buenas relaciones, hermanos, no es porque fuéramos tan buenos. La verdad que cada uno de nosotros quería salirse con la suya. Pero Dios permitió que pudiéramos ayudar en algunas cosas como compañeros de Cristo. Y decirles y decirnos también, hay cosas que no están bien, que tenemos que arreglar. Nuestro propósito siempre era construir, siempre era ayudar. Nunca fue destruir las buenas relaciones o alguna otra cosa. Hermanos míos, las razones por las que siempre buscábamos que las cosas salieran bien en los campamentos eran varias. En primer lugar, porque teníamos en común a un mismo Salvador, a un mismo Padre y Dios. También porque tenemos un mismo destino en común. Seguimos manteniendo nuestra comunión y nuestra relación en de buena manera, en buenos términos. Pero además teníamos un propósito en común, tanto cuando estábamos en los campamentos, cuando salíamos, también como cuando salíamos de los campamentos. El propósito común era testificar de Cristo, compartir con los hermanos, animarnos, y la verdad era extraordinario ese tiempo. Compartir el evangelio era algo común. ¿Y cómo no voy a recordar los eventos donde íbamos a compartir el evangelio después del campamento? Allí en las glorietas de Delicias. Básicamente recuerdo con mucho cariño ese tiempo que en los parques se paraban y comenzaban a poner ahí un disco, un canto, y la gente se acercaba, hermanos míos. Fue un tiempo hermoso, hermoso. ¿Cómo no recordar cuando se iba a la Gomeña? Me parece que es así. Extraordinario. Los jóvenes, los adultos, se les citaba una hora a la iglesia y ahí estaban listos, y estaban las camionetas y listos para salir. Era fantástico. Recordar es vivir. Era fantástico, hermanos. Y esos eran nuestros propósitos en común. Por lo tanto, teníamos que ayudarnos. Uno de los propósitos en común era que también nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y ahí, cuando lleguemos, nada ni nadie nos quitará el gozo de seguir disfrutando a Cristo por siempre y para siempre. Esa fue la década de campamentos. Tantas cosas chuscas. Les recuerdo una nada más sencilla, no entro en detalles porque el pastor me puede dejar de invitarme, pero los dejábamos orando. Ni él ni yo estábamos ahí. De pronto nos encontrábamos en mi cuarto, él acostado, yo acostado. Oye, y las ovejas están orando. Pues qué bueno, gracias a Dios. Regresábamos ya sanados y tomábamos al grupo, y el grupo estaba tan unido, tan animado. Hermanos míos, eso era algo que nunca jamás voy a olvidar mientras tenga vida aquí, y que está cincelado en mi corazón. ¡Wow! Tremendos momentos de alegría. Los juegos, el rally, cosas extremas, increíble. Con todas las limitaciones había gozo, con todas las ventajas después había gozo. Realmente bien titulado el campamento, una década de gozo. Y vean, si no,
El versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y qué década de regocijo? Año tras año, 2010. Llegábamos y, como dije en alguna predicación, sí, con varias limitaciones, pero con un gozo tremendo. Y comenzaban a bajar tiendas de campaña a los lados y se designaba un lugar y entraban las hormigas o hacía frío. Algunos llevaban muchas cobijas, otros no. Algunos dormían en la azotea de la casa pastoral. Incomparable ese tiempo. Regocijo. Estábamos esperando que amaneciera para ver qué seguía, para ver cómo iba nuestro equipo. ¡Wow! Todos funcionábamos de una manera hermosa. Recuerdo a los que llevaban los víveres, a las hermanas que estaban en la cocina, a las hermanas que cuidaban a los niños. Uy, increíble, increíble. Cuando yo comentaba en mi regreso a Puebla, ¿dónde estuviste, hermano? Pues me fui a un campamento familiar. ¿Cómo un campamento familiar? Con niños y todo eso, con todo, hasta con el perico si quieren, hasta con el perro si quieren. La verdad es que era algo súper grandioso. Y ellos se quedaban con el ojo de tortilla. ¿Cómo pueden hacer eso con todos los niños, jóvenes, adultos, ancianos? Pues todos. Digo, algunos solamente iban a dormir ahí en la mecedora, que era buen tiempo, porque disfrutábamos también de su compañía. Tarde o temprano hacían algo. Así es que muchísimas gracias a Dios por esos tiempos, por esta década de regocijo en el Señor. Y noten esto, subráyelo ahí en su Biblia. Versículo 1, estábamos firmes, seguimos firmes en el Señor, gracias al Señor, con el Señor. Ahí está. Luego arreglábamos las situaciones, los problemas, las dificultades en el Señor. Versículo 2. Ahí estaban las Ebodias, los Síntiques y los compañeros fieles para ayudar a restaurar las relaciones interpersonales en el Señor. Y en el versículo 4 también dice que nos regocijábamos no en las comodidades, no en los grandes banquetes, sino en el Señor. La fuente de nuestro regocijo era el Señor. Por 10 años ha sido así y debe seguir siendo así por el resto de nuestra vida. Pero nos reta, hermanos, versículo 5. Nos reta a seguir siendo gentiles, a seguir siendo amables. Nos reta a honrar al Señor. Nos reta a que ese gozo en Cristo lo manifestemos, no nos quedemos con Él, lo mostremos, siendo amables, siendo generosos, siendo bondadosos, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. De nada sirve tener campamentos tan hermosos, tan dinámicos, si al final seguimos siendo las mismas personas hoscas, agrias, ¿no? Tenemos que aprender. Si no fue antes, ahora a ser creyentes bondadosos, generosos, amables. Y finalmente dice la razón, porque el Señor ya está cerca. Y bien se puede interpretar esta cercanía de dos maneras. Debemos ser amables, bondadosos, generosos, porque cerca de nosotros está el Señor. Con nosotros está el Señor. Entonces debemos tender la mano con el Evangelio y con lo que podamos a las personas que conocen de Cristo y tienen necesidad, como a las personas que no conocen de Cristo y tienen mayor necesidad, porque el Señor está cerca de nosotros, a nuestro lado y con nosotros. Es una manera de interpretarlo y me parece muy bien. Pero también, hermanos, debemos practicar, debemos cultivar la tolerancia, la bondad, la amabilidad, porque el Señor ya está cerca en su venida. Él puede venir hoy. Qué lindo que encuentre a los creyentes de la iglesia El Shaddai siendo amables, siendo bondadosos, siendo gentiles con todos, porque el Señor ya viene, ya está muy cerca. Ojalá que este pequeño mensaje que continuará Jera sea de mucha bendición
para sus vidas. Un abrazote. Qué gozo y qué bendición han sido ustedes para mi vida. Y nos llama la atención siempre, hermanos, saber que Dios está ahí, que Dios es fiel. Y el versículo 6 continúa de esta manera: por nada estéis afanosos, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y en toda acción de gracias, con toda oración más bien, y ruego con acción de gracias. Y estaba pensando, o dentro de este tiempo, qué es lo que puede robar, o qué es lo que nos puede estar manteniendo afanosos. Porque sin duda es una característica que todo ser humano puede llegar a tener. Pero no estamos hablando de todo ser humano, estamos hablando nada más y nada menos que de la iglesia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está invitando a la iglesia en Filipos a que se deshaga del afán, a que busque enfocarse en Dios, pero la respuesta es, ¿qué es lo que provoca? Más bien, la pregunta es, ¿qué es lo que provoca el afán? Y creo que el afán nos hace perder la fe, la paz y la esperanza. Esos son claves para nuestra vida en dejarnos totalmente aislados, totalmente apagados. Y cuando vivimos afanados en base de muchas cosas, o en nuestras preocupaciones, o en lo que estamos atravesando, pues realmente eso no nos va a dejar jamás en paz. Una constante en medio de este tiempo, y sin duda de estos 10 años que cada uno de nosotros vivió en los campamentos, era precisamente eso: entregar nuestras cargas a Dios y caminar de la mano de Dios, sabiendo que Él va a llevar cada una de nuestras cargas y nos va a enseñar durante el camino, y el camino lo va a hacer más ligero. Entonces el versículo 6 habla de esto: nada les tiene que mantener afanados, sin paz, sin esperanza, sin gozo, sin fe. Esto no es posible en la vida del Hijo de Dios. Sigue diciendo adelante: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y hay dos cosas aquí. El afán se manifiesta en silencio, ¿ok? El afán se manifiesta en silencio. No es tan fácil compartir con otros o compartir con Dios mis pruebas, mis luchas. Esto es como normal en la vida del ser humano. Mis problemas, esos son míos. Mis achaques son míos. Me da pena, me da vergüenza poder compartirlos con alguien. En cambio, lo que Dios invita a hacer es que nuestras peticiones sean conocidas. Esto es, sean visibles. El afán es silencioso. El dar a conocer lo que nos mantiene afanados tiene que ser visible, tiene que ser escuchado. Entonces, no permitas que el afán, no permitas que la falta de gozo, de fe, de esperanza, no permitas que el estrés, porque a veces ya ni es estrés, ya es 4, es 5, va más allá de niveles. No permitas que el estrés realmente te robe el gozo, que es compartir a Dios cada una de nuestras peticiones. Me acuerdo perfectamente que muchos jóvenes y aún hermanos me decían: yo estaba orando por querer ir al campamento. Yo sabía que no me iban a dar permiso de ir al campamento, solamente tenía sábado y domingo. Algunos por ahí, el consejo era: renuncia a tu trabajo. Si no te dan permiso, renuncia. Otros más realmente estaban esperando el favor de Dios, y Dios les cumplía su favor en sus vidas. Era evidente. ¿Y qué es lo que necesitaban hacer? Dar a conocer su afán delante de Dios. Dios, estos son mis afanes. Dios, estas son mis luchas. Dios, estos son mis problemas. Ya no puedo. Dale a conocer a Dios tus problemas. Dale a conocer a Dios tus afanes. Dale a conocer a Dios tus luchas. Este va a ser el remedio para que no estés afanado. En este asunto del afán, necesitamos estar bien claros, porque el afán va a ser una de las armas favoritas de Satanás, de nuestra carne y del mundo, para desenfocarnos del propósito principal en nuestras vidas, que es dar gloria a Dios. Hermanos míos, hoy por hoy, en medio de este tiempo, nos hemos dado cuenta que nada vale más que nuestra relación con Dios y con nuestra familia, y por ende con nuestra iglesia. Extrañamos a nuestra iglesia, les extrañamos a ustedes. Honestamente, esperábamos
no sé si ingenuamente, pero esperábamos que la pandemia bajara, ¿verdad? A principios de abril o por ahí, cuando era la Semana Santa. Y cuando esto no pasó, de verdad teníamos gozo y esperanza de que en este mes, a principios de este mes, de hecho, hoy estaríamos concluyendo el Campacítate, estaríamos con ustedes. Y no es así. Necesitábamos darle a conocer a Dios cada una de nuestras peticiones, que tal vez nos podían mantener afanados. Y ha sido un tiempo que nos ha golpeado, ha sido un tiempo que ha dado duro, tanto a ustedes como a nosotros, pero también ha sido un tiempo donde hemos dado a conocer solamente a Dios todas nuestras peticiones. Dios, ¿tienes tiempo? Ahí te van todas mis peticiones. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo las damos a conocer? Mira, con toda oración, y esta oración sin duda también es un ruego, pero sobre todo con acción de gracias. Y esto va de esta manera. Yo doy a conocer a Dios mis peticiones, pero no me olvido de lo que Él ha hecho en mi vida. Va de nuevo, porque esto es la acción de gracias. Yo doy a conocer a Dios mis peticiones, pero no me olvido jamás de lo que Él ha hecho en mi vida. Dios, tú sabes que esta situación me mantiene estático, me mantiene nervioso, me mantiene preocupado, pero recuerdo que tú has sido fiel durante 10 años. Así que te agradezco, pero también te pido. Dios, esta situación económica es muy tremenda, es muy abrumadora, pero recuerdo que tú has sido fiel en mi economía durante 10 años y te agradezco por eso. Hermanos míos, Dios ha sido fiel en este campamento, ha sido fiel con la iglesia y rogamos a Dios que en su tiempo, en su plan, nos permita verles y escuchar testimonios de cómo ha sido este tiempo de dependencia y de dar a conocer a Dios a través de oración, pero con acción de gracias, cada una de nuestras peticiones. Versículo 7. Y la paz de Dios. Me encanta esto. Ojo con esto. No dice la paz con Dios, porque la paz con Dios ya la tenemos. La paz con Dios la tenemos a través de Jesús. Al creer que Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Al creer en el sacrificio de Jesús, tenemos la paz con Dios. Primera de Timoteo nos dice esto, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, esto es Jesucristo. Y dice Romanos que a través de un hombre entró el pecado, así también por un hombre entró la salvación y la redención para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Entonces no habla de la paz con Dios, porque esta ya la tenemos, sino habla de ¿qué? De la paz de Dios. Y la paz de Dios. Y la paz de Dios se hace evidente en nuestras vidas. No solamente estamos en paz con Dios, sino también disfrutamos de la paz de Dios. ¿Y cuál es esta paz? Pues es la paz que dice adelante, que sobrepasa todo entendimiento. Básicamente esto es una paz que no podemos entender. ¿Cómo es posible que los Campacítate o que el campamento de Shaddai hoy tenga una década de gozo en medio de una etapa frustrante, en medio de una etapa de muerte, en medio de una etapa de escasez? Esto no es posible, no es posible que se conecten, no es posible que tengan gozo. Bueno, se les olvida que gracias a Dios disfrutamos de la paz de Dios, de su paz. ¿Y esta paz qué hace? Sobrepasa todo entendimiento, no la podemos entender, nuestra mente se queda aquí y la paz de Dios es superior. Nuestro entendimiento se queda aquí y la paz de Dios es superior, nos nutre, nos pinta por completo, nos llena. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. En los momentos de muerte disfrutamos de una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, mucho más allá. En los momentos de enfermedad disfrutamos de una paz que solo Dios nos puede dar, que solo puede venir de Él. En los momentos de escasez disfrutamos de la paz de Dios, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y esta paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene una promesa hermosa, una realidad hermosa. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que nuestras vidas, nuestra vida espiritual está guardada solamente en Cristo Jesús. Y cuando vemos esto, vemos que la Escritura es muy clara en base a nuestra vida espiritual.
No vemos aquí nuestro cuerpo, no vemos aquí nuestras manos, nuestros ojos. Y no es que no le importe a Dios, sino que el principal interés de Dios es, versículo 7, guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y un resultado evidente de esto es que también Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros. Si cuida a su creación, si cuida a las aves que Él ha creado, mucho más cuidará de cada uno de nosotros, sus hijos. Un himno dice así: en tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Si ves peligro en derredor, Dios cuidará de ti. Y el coro de este himno dice: Dios cuidará de ti y por doquier, o sea, todo el tiempo contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Esto es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una paz que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, Dios se compromete a cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Versículo 8. Por lo demás, hermanos, y esto no lo podemos decir a los que no son hermanos, a los que no son hijos de Dios, porque no lo van a entender. Necesitamos primero hablarles del Evangelio, del sacrificio de Jesús. Por lo tanto, esto es para nosotros, los hijos de Dios. Por lo tanto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en cada esfera de esto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo que tiene que ver con la gloria de Dios, con mi crecimiento espiritual, con la obediencia a Dios que debo tener, necesitamos pensar y actuar en esto. No hay duda que cada año salíamos retados para hacer todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, etcétera. Todo esto. No hay duda que antes, durante y después del campamento era evidente esta invitación de parte de Dios, pensar en todo lo que trae gloria a su nombre. El libro de los Salmos nos habla precisamente de esto, que fuimos creados para darle gloria a Dios. Y en cada oportunidad que tengas, que sepas que va a traer gloria a Dios, que hay bendición ahí, que hay alabanza ahí, piensa en esto, realiza esto y dale gloria a Dios. Hermanos, tantos testimonios que podemos tener, pero uno de ellos, mientras comentamos, con amigos, hermanos, con siervos que hacían campamentos, que nos invitaban a otros campamentos, y salía el tema de la iglesia de Shaddai, ellos siempre respondían: ¿y es gratis? ¿Y no cobra nada? Pues no cobra nada, es gratis. Obviamente les cuesta a los hermanos allá el darse, el dar, el ofrendar, el ponerse la camiseta, pero esto hace que no nos cueste nada a nosotros. Y esto es evidentemente como una muestra de ánimo, como una palabra de ánimo. Es eso el Evangelio, hermanos. El Evangelio no les cuesta a los demás porque ya le costó todo a Cristo. Y ustedes, yo creo que sí, dándose cuenta o tal vez no, hacían el Evangelio vívido en sus vidas. Ustedes trabajaban, les costaba el campamento para que a otros no les costara. Esto es bueno, esto es justo. Por esto no tiene que terminar, esto no debe cesar, porque si esto es bueno, esto es justo, esto es amable, esto trae gloria a Dios, tenemos que continuar ahí. La invitación de Dios es todo lo amable, todo lo honesto, porque hay virtud, porque hay cosas buenas, porque son cosas rescatables, porque son dignos de alabanza, en esto pensar. Así que sigamos siendo luz. Sigamos dando testimonio de esto, sigamos invitando a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo a escuchar por ahora las transmisiones. No dejen de invitar a sus amigos y conocidos al templo. Esto es algo que les ha caracterizado a ustedes. El hecho de que se mantengan o no sus amigos y compañeros, bueno, ese es otro tema, pero ustedes constantemente habían hecho labor de esto. Hermanas que llevaban a cantidad de niños a escuchar el Evangelio en clases para ellos. Jóvenes que invitaban a sus amigas, a sus amigos.
hermanos, familias que invitaban a otras familias enteras a pasar momentos como estos. Y yo creo que ni ellos se imaginaban precisamente cómo el Señor les iba a alcanzar. Ayer platicando con Sammy, le decía que había muchos jóvenes, muchas personas que llegaban y que veían como con pincitas la tierra, ¿verdad? Ay, la tierra, me voy a ensuciar. Y pasaba un día o pasaban 2 días y ya estaban totalmente sucios con los calcetines, se paraban solitos los calcetines. ¿Por qué? Porque ya estaban ahí, ya les habíamos contagiado, ya los habíamos metido al tiempo de cómo vive un hijo de Dios. Esto es bueno, esto es digno de alabanza, esto no tiene que parar, esto tiene que seguir dentro de la voluntad de Dios. Y termina el versículo 9 de esta manera: lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, dice Pablo, esto haced. Hermanos, tenemos ejemplos claros de los cuales hemos aprendido, recibido, oído y visto. Tenemos muchos ejemplos y eso nos hace muy responsables, muy responsables. Ejemplos de personas, hombres y mujeres que aman al Señor. Tenemos ejemplo de hombres y mujeres que se dan al Señor. Tenemos ejemplo de hombres y mujeres que dan al Señor sin escatimar, porque han entendido que todo lo que tienen proviene de Dios. Tenemos ejemplo de hombres y mujeres que se mueren en la línea, dan todo en la raya por el Evangelio. Tenemos ejemplo de personas que aman a Dios, que predican su palabra. Tenemos ejemplo, todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir, según la Escritura, imitar, seguir el ejemplo de los que hemos aprendido, recibido, oído y visto. Tal vez es muy fácil para nosotros decir, bueno, yo sigo el ejemplo. ¿De quién? De alguien que es malo, de alguien que es desobediente, de alguien que es rebelde. Cambiemos el cuadro y sigamos y abracemos y demos gracias a Dios los ejemplos que tenemos delante de nosotros que nos hacen vivir como verdaderos cristianos delante de Dios. Y termina el versículo 9 de esta forma: y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, sea cual sea noche, sea de día, nuestra vida, nuestro cuerpo se enferme o goce de salud, sea como sea, el Dios de paz estará con nosotros. Y en este año, aunque les extrañamos mucho, les llevamos en nuestro corazón y oramos por ustedes, sabemos algo que no cambia, que el Dios de paz estará con cada uno de nosotros, hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Que el Señor les llene de bendiciones y nos ayude a ser imitadores de Cristo todo el tiempo. Saludos, Pastor Rafa. Gracias por escucharnos un rato a la iglesia. Un abrazo, que el Señor te restaure totalmente y adelante con Cristo. Siempre fieles a Cristo y caminando siempre con Él. Otra vez, si no nos vemos aquí, nos vemos en la gloria con Cristo. Amén. Vamos a cantarle al Señor, que solo Él es bendito por siempre y para siempre. Así que prepare su corazón para adorar al Señor con esta última alabanza en esta hora. Es tiempo
las bendiciones que Él ya ha derramado, por lo que Él nos ha enseñado. Y quiero darle gracias a Dios por la Iglesia Bíblica El Shaddai, por su pastor, un hombre de Dios tan amado, y por cada familia que ha abierto su corazón a Cristo y su corazón a nuestra vida, a nuestro ministerio. Siempre somos bendecidos, fortalecidos por ustedes, mis hermanos. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, venimos ante usted para darle las gracias por una semana llena de bendición espiritual, por una semana llena de esperanza y de consuelo, por una semana de retos, de desafíos en nuestra vida. Reconocemos que no es un tiempo normal, pero que aún en medio de este difícil tiempo nos estás hablando, Señor. Nos estás cuidando y estás ocupado en nosotros. Por ello te podemos bendecir con todo nuestro ser. Y quiero poner en tus benditas manos las enseñanzas que dimos, las enseñanzas que recibimos, para que se hagan efectivas en nuestra vida, en la vida de cada hijo tuyo allá en la iglesia El Shaddai. Y quiero suplicarte que pronto nos permitas regresar a una comunión presencial, a una comunión fraterna como la teníamos, pero que se haga tu voluntad. Y quiero suplicarte que sigas fortaleciendo y bendiciendo la vida, la familia, el trabajo, la salud de cada hermano de Shaddai. De modo, Dios, que no queda más que gratitud en nuestra vida al recordar tantas cosas que tú has hecho para bien nuestro, al recordar tantas enseñanzas. Y no estoy confiando, Señor, en los tiempos, sino estoy confiando en ti para que tú nos des victoria en medio de estos tiempos tan difíciles. Y como hijo tuyo y como iglesia te decimos, ven, Señor Jesús, ven, estamos esperando. Y si hoy nos llevaras contigo, podemos también decir, estamos listos, como lo dijo Pablo. Así es que nos encomendamos en tus benditas manos para todo este tiempo, por Cristo Jesús. Amén. Hermanos míos, fue un placer servirles. Estaba lista una alabanza, bueno, ahí la tenemos. En el YouTube saldrá más adelante. Y nosotros nos despedimos desde Puebla. Ya vieron la gran cantidad de héroes de la fe que tenemos rodeándonos. Así es que gloria al Señor por ello, porque pudimos también entrar con ustedes y ustedes pudieron entrar a la intimidad de nuestro hogar. Bienvenidos y bendiciones. Que la paz del Señor, el gozo de Jesucristo llene sus vidas. Y puedo despedirme y creo que también mi hijo y su familia podemos despedirnos así. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros ahora y por toda la eternidad. Amén. Dios me los bendiga.